Quiero que me acompañen, hermanos, a la palabra del Señor. Está allí en el Salmo 27. Aleluya. El título de este mensaje es algo que está muy conectado con todo lo que los hermanos la van a preparar. Ellos no sabían de qué iba a hablar yo, y en verdad les puedo asegurar que hasta ayer yo tampoco tenía certeza de qué era lo que tenía que compartir. Hasta que finalmente entendí que el mensaje es este: la presencia de Dios es real y necesaria. El llamado de Dios al corazón del hombre es buscar mi rostro. El anhelo del corazón de Dios es la comunión, el contacto con sus amados. Desde el momento en que fuimos creación de Dios, ya teníamos en nosotros el celo del amor de Dios. Porque no es una casualidad que estemos aquí, en esta experiencia de la tierra. Es verdad que Dios está presente en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Pero cuando el corazón está inclinado, anhelando conocer a Dios, buscando su presencia, aún estando en el valle de la prueba, del dolor, del temor o de la aflicción, siempre habrá una oportunidad de experimentar que su presencia es real. El río de su presencia significa aquellas aguas que traen al alma descanso, seguridad, valor y le ayudan a permanecer firme en medio de la tempestad. En el río de la presencia de Dios hay libertad. Y nuestra vida entera es vivificada. No se trata precisamente de simplemente un aliento o una respiración como manifestación de la vida natural. Hay algo en el río de su presencia que va mucho más allá. Porque hay muchos hoy que están teniendo aliento, respiración, pero sin embargo su condición es tan baja, es tan poco estimada, es tan poco valorada, que su existencia tampoco puede ser muy feliz. Al contrario, siempre está en un estado en el cual hay aflicción, y esa aflicción que crece al punto de buscar algo que pueda suplir esa necesidad de una manera inmediata. Pero cuando el alma puede encontrar que es posible entrar al río de la presencia de Dios, allí el alma encuentra la fortaleza y entiende que es el lugar donde debe estar, porque es allí donde, aún estando en valles de prueba y de aflicción, el alma en el río de la presencia de Dios está preparada para ofrecer sacrificios
sacrificio de alabanza. Aleluya. Yo quiero estar en el reino de Dios. ¿Y tú? Esa es la pregunta que cada día Dios nos hace levantarnos. ¿Dónde quieres estar? El llamado de Dios está buscar mi rostro. Pasamos a la lectura bíblica que está allí en el Salmo 27. Vamos a leer desde el versículo 3 al 8. Quiero que me acompañen en esta lectura. Si tienes Biblia, presento tu Biblia, o también así, en frente, nuestro hermano Manuel siempre está colocando el texto. Y dice así la palabra del Señor. Salmo 27, versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, versículo 4, y esa buscaré. No se trata solo de pedir, se trata de ser bien intencional. Buscaré. No importa la circunstancia, seguiré buscando. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Versículo 5. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Y veamos todas las referencias que hace David a la presencia de Dios. De distintas maneras David está expresando que su corazón está enfocado en algo que aquí en la tierra no es posible encontrar. Por eso él habla de la casa del Señor. Y no se está refiriendo a un edificio material. Por eso él habla de su templo. Pero también en el versículo 5 está manifestando otra palabra que describe la esencia de lo mismo, donde él señala su tabernáculo. Y entonces dice, vuelvo a leer el versículo 5, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en su casa, en su templo, en su presencia, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. El lugar más elevado en el cual el alma puede estar. No es lo que ella pueda obtener a través de lo que aquí en la tierra alcance. El lugar más elevado del alma es estar en la presencia de Dios. Versículo 6. Entonces será levantada mi cabeza, dice David. No la pasaba fácil. Sobre mis enemigos que me cercan, que me rodean. Y en su tienda, en su casa, en su templo,
ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Aleluya. Cantaré. No se trataba de un holocausto donde la persona que iba a adorar llevaba un animalito en representación de él. Se trataba de un sacrificio vivo donde él se presentaba a sí mismo. Y aunque su alma debatía con todos esos conflictos que le rodeaban, en la presencia del Señor era levantado en un lugar más alto. Y allí él encontraba el impulso, la motivación para entender que lo único que allí es necesario es darle a Dios cántico de júbilo, aunque eso signifique un sacrificio de alabanza. Y entonces dice el versículo 7: escúchame, Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Acá vemos la figura de un hombre frágil, un hombre que dice: Señor, yo no puedo por mí mismo. Y note que se trata de alguien que era reconocido como un guerrero. Pero este hombre en la presencia del Señor está quebrado, quebrantado. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Y la respuesta del Señor no se da. Versículo 8. Cuando dijiste, ¿cuál es la respuesta? En medio de los valles de prueba, el Señor nos hace conocer. Es simple. No requiere ser muy inteligente, ni muy crecido, ni maduro. Es simplemente escuchar. Y el Señor dice: buscad mi rostro. Y David reacciona inmediatamente y dice: mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Aleluya. Pero quiero ir ahora otra vez a mirar versículo por versículo. El versículo 3 del Salmo 27 dice: aunque un ejército acampe contra mí, así vemos el espíritu del guerrero, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. El corazón que no teme es aquel que ha aprendido a confiar en Dios, sin importar las circunstancias, de tal manera que ahora, a través de la presencia del Señor, es levantado a un lugar más alto y desde allí, a través de Dios, puede ver sus circunstancias de una manera diferente, porque él sabe que Dios tiene dominio de sus circunstancias. Para estar en el río de Dios es necesario confiar en Dios, tener fe en Dios. Esto es algo imprescindible, porque dice la Escritura: sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar en Dios significa confiar en su persona, en lo que Él es, confiar en su carácter, confiar en su nombre. Pero además de confiar en Dios, su persona, su nombre, su carácter, Dios espera que confiemos a Él. Y esto significa confiar a su palabra.
estatutos, confiar a sus preceptos. Todo esto significa estar interesado en conocer sus pensamientos y unirme a los pensamientos de Dios en fe y en obediencia. Porque allí hay verdadera confianza. La confianza de David en Dios era absoluta. En ella no había ninguna brecha, aunque a veces falló. Y cuando falló, inmediatamente supo volverse a Dios y refugiarse en Él y clamar con un grito de angustia: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es en la presencia de Dios donde necesito estar. La confianza de David era completa. En una oportunidad, cuando enfrente suyo había un gigante. Todos conocen esto. Cuando hablamos gigante, y David ya está. Pero delante de David había un gigante, al cual todo el ejército del rey Saúl, rey de Israel, tenía. Ninguno se atrevía a hacerle frente. Y dice la Escritura, cuenta la historia, que en aquel valle allí en el desierto de Israel estaban reunidos dos fuerzas poderosas. De un lado los filisteos, la continuidad de ellos hoy son los palestinos, y del otro lado los israelitas. Y como testimonio de la vanagloria de estos filisteos que constantemente hacían la guerra de Israel, había un paladín, dice la Escritura, un hombre que se destacaba, un guerrero, con una altura extraordinaria, unos brazos fuertes y poderosos, unos instrumentos de guerra que realmente podían asustar a cualquiera. Y era válido entender el temor del ejército de Israel para enfrentar a ese paladín. Y él salía y los confrontaba y le decía: denme uno, que venga a pelear, denme uno. No había ninguno. Hasta que un día apareció un muchachito. Seguramente en apariencia no representaba mucho, porque cuando el rey Saúl supo que él estaba dispuesto a enfrentar a aquel gigante, le dijo: mira, tú eres muy jovencito y eres un hombre de guerra. No confiaban en él. Se puede decir que nadie tenía confianza en David, pero a pesar de todo eso, David pudo dar testimonio de aquello que en su corazón era la fortaleza que sostenía su vida. David pudo decir que siempre fue Dios quien lo sacó victorioso sobre todos sus enemigos. Y en esta ocasión David dice: frente a este gigante no será la excepción. David no tenía ninguna duda que así como el Señor había estado con él en aquellos eventos donde él peleó la batalla de Dios, así estaría con él ahora ante ese gigante. En 1 Samuel, capítulo 17, quiero compartirles algunos versículos que hablan de la confianza de David. 1 Samuel 17, versículo 34. Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, sea oso, sea león, no importaba. Y cuando se levantaba ese animal contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Versículo 36. Tu siervo
Le está hablando David al rey Saúl. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso, este gigante, del cual se jacta todo el ejército que está hacia enfrente, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como ese oso y como león. Su destino no es diferente, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Pero me gusta la expresión del versículo 37, porque David dice, y David añadió, el Señor, no hay otra causa por la cual he sido victorioso sobre todos mis enemigos, el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo. Y entonces el rey Saúl dijo a David, ven y que el Señor sea contigo. Yo cuando leí este pasaje me acordé de un hermano que solía decir, que Dios te ayude porque yo no puedo. Saúl no era muy diferente. Ven, que el Señor esté contigo. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? David no era un hombre vanidoso que se jactaba de sus fuerzas o de su inteligencia. Pero aun cuando otros no creían en él, y esto incluía inclusive a sus hermanos, David, aunque otros no creían en él, tenía confianza plena en su Dios. ¿Por qué? Porque él había aprendido a depender de la presencia de Dios. ¿Escuchó bien? Depender de la presencia de Dios. Si aprendemos a depender de la presencia de Dios, aunque todo tu pasado todavía esté así, siendo una sola en tu mente, quiero decirte que Dios puede escribir una nueva historia. Esa confianza en Dios, David la manifestaba de una manera clara en su petición, en su oración. Como bien lo señala el versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No hoy, simplemente porque es el domingo, el día del Señor. No, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, y así sucesivamente, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para llenarte de orgullo y de vanidad? No. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Si había algo que David aprendió a buscar con perseverancia, fue la presencia del Señor. ¿Dónde manifestamos nosotros perseverancia? Cuando queremos algo que nos agrada. Y
uno persevera, no importa los obstáculos, avanza superando toda dificultad. Cuando queremos obtener un bien que va a traer satisfacción a aquello que necesitamos alcanzar. Y nos involucramos totalmente en la tarea. Y si es necesario añadir hora de trabajo, lo vamos a hacer, porque queremos alcanzar el objetivo. Y ahí somos perseverantes. Pero si hay algo que David aprendió a buscar con perseverancia, fue la presencia del Señor. Y esto lo hacía porque él tenía claro cuál es el propósito. Es allí donde puedo contemplar su hermosura, decía David. Y donde contemplando su hermosura, puedo meditar en quién es Él. Si hay algo que adolece el mundo en este tiempo, es de conocer y entender quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, cómo actúa Dios. Hay una ignorancia completa. Simplemente nos conformamos con los panes y los peces, pero lo demás es secundario. Y Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No va a faltar nada. Dios no es deudor. Dios es galardonador de los que le buscan, confían y esperan en Él. Por eso vuelvo a repetir esta frase, lo voy a ir repitiendo en el mensaje. El lugar más elevado donde el alma puede estar es en la presencia de Dios. No es en la mejor casa, mansión que pueda lograr, no es en el mejor coche que pueda comprar, no es en la esposa más linda que pueda tener. El lugar más elevado del alma, en el cual ella puede disfrutar completamente, es en el lugar de su presencia. Y hay una razón que es fundamental. ¿Por qué el alma necesita la presencia de Dios? Porque fuimos creados en imagen y semejanza. No hay nada más elevado para el alma que poder contemplar la grandeza de su nombre. ¿Quién es Dios? La mejor respuesta es la que Dios le dio a Moisés. Cuando yo vaya al pueblo al cual tú me envías y me pregunten, ¿quién te manda? ¿Qué le digo? Fíjense, Moisés, el gran líder. Dios le dice, solamente diles, yo soy el que soy, me envían a vosotros. Poder contemplar la grandeza de su nombre y entender la revelación del gran yo soy el que soy. Eso le da significado a permanecer en la presencia. Porque es allí donde también puedo descubrir la grandeza del carácter de Dios. Es allí donde yo puedo conocer su naturaleza moral, de ese Dios que es amor, pero que también es justicia y es santidad. Allí en la presencia del Señor yo puedo descubrir la hermosura de sus atributos de perfección. Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Todo en Dios es de una hermosura inigualable. La perfección de Dios es algo que en ningún otro lugar lo vamos a encontrar, solo en Él. Por eso cuando nos deleitamos
respeto, con admiración, llegamos a parecernos a Él. Y el ejemplo claro lo vemos los padres. Cuando los hijos crecen y de pronto descubrimos que hay cosas que no están bien y resulta que ellos están reflejando lo que en su vida estuvieron viendo al mirar a sus padres. Qué tremenda responsabilidad que tenemos. Pero qué gran privilegio tienen los hijos de poder contemplar la hermosura del Señor en su presencia, porque cuanto más lo veamos en toda su hermosura, en toda su grandeza, en toda su majestad, más llegaremos a parecernos a Él, en su amor, en su justicia, en su santidad. Todo en Dios es de una hermosura indescriptible y perfecta. Y cuando lo contemplamos, el alma se deleita en descubrir la grandeza que hay en la presencia de Dios. David habla en el versículo 4 del templo, ¿sí? Lo leímos hace un rato. Para meditar en su templo. Pero es importante recordar que en ese tiempo, cuando David escribe el Salmo 27, no existía el templo. El templo como edificio material fue realizado por su hijo Salomón cuando llegó a ser rey después de la muerte de su padre David. Pero sí existía algo desde la época de Moisés. No era el templo, era el tabernáculo. Y David lo menciona en el versículo siguiente, en el versículo 5, donde dice: en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. Y añade algo que es específico. ¿En qué lugar del tabernáculo? Dice: en lo secreto de su tienda me ocultará. Y se está refiriendo a un espacio en esa tienda conocida como tabernáculo, en donde en el lugar más adentro estaba el lugar santísimo. El tabernáculo existía desde el tiempo de Moisés. Y David no se olvida de mencionarlo, porque esa era la primera referencia que él tenía cuando determinaba cada día buscar su presencia. Pero al mismo tiempo sabía que eso estaba significando que el modelo ideal del hombre para vivir en su experiencia en la tierra es habitando en la presencia del Señor, en el templo donde Dios mora, su presencia. David así entendía que el lugar más elevado donde el alma puede estar es en la presencia de Dios. Por eso él decía: en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, en su presencia estaré seguro. Sobre una roca me podrá basar. El lugar de su presencia es el lugar más alto donde el alma puede estar. David se refería continuamente, de muchas maneras, a ese lugar específico que era señalado como la presencia de Dios. Lo hacía señalando el templo primero y luego el tabernáculo. Y allí en el tabernáculo David sabía que el lugar señalado de la presencia era el lugar santísimo, donde se colocaba una caja de madera forrada de oro, por fuera y por dentro, y cubierta con una tapa, todo de oro, llamada propiciatoria.
que muchos años después vino para redimir al hombre. Y en esta decisión, en esta actividad, Cristo se presentó entre los hombres haciendo tabernáculo, manifestando su presencia. Por eso el profeta Isaías señaló que cuando aquel acontecimiento ocurriera en verdad, entonces tendríamos que saber que había llegado el momento en que en medio de los hombres estaba Emmanuel, Dios con nosotros, presencia de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Allí el apóstol Juan, escribiendo su Evangelio, hablando acerca de la presencia de Cristo en medio de ellos, del Emmanuel que Isaías había anunciado. Juan dijo, Evangelio de Juan 1, capítulo 1, versículo 14, y el verbo, la palabra viviente, el Logos de Dios, el Cristo de la gloria, el verbo se hizo carne y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. La historia es el cumplimiento fiel de lo que los profetas habían anunciado. Y de eso da testimonio el nuevo pacto, establecido a través de la obra del Evangelio manifestado a través de Jesucristo. Recordemos, haciendo un poco de historia rápidamente, que el tabernáculo o tienda de reunión primeramente se había levantado en un lugar del desierto por Moisés, al pie del monte Sinaí, donde Dios había tenido un tiempo muy extenso de comunión con Moisés para transmitir todo el mensaje que debía llevar a Israel. En ese lugar, allí Moisés levantó el tabernáculo, tienda de reunión, y ese mismo tabernáculo los acompañó en todo el camino hacia la tierra prometida. Y cada vez que se establecía un lugar, en el centro del campamento, allí estaba el tabernáculo, la tienda de reunión, y en el lugar de más adentro estaba el lugar santísimo, el arca, con el propiciatorio, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Símbolo. Era un mensaje de Dios a ellos diciéndole: buscad mi rostro. Cuando se establecieron en Canaán, cuando llegaron a la tierra prometida, la Biblia, la palabra de Dios cuenta que el tabernáculo estuvo al principio en un lugar ubicado al norte conocido como Silo. Eso fue en el tiempo del sacerdote Elí. Y más tarde, en el tiempo de David, estuvo en Gabaón, un lugar muy cercano a Jerusalén. El tabernáculo, tienda de reunión, era importante para Israel. ¿Por qué? Porque había un mensaje de Dios para ellos. Dios lo había establecido como símbolo de su presencia. Y era allí, en esa tienda de reunión, en el tabernáculo, donde su pueblo debía reunirse para buscarlo, encontrarse y tener comunión con Dios. Buscarlo, encontrarse y tener comunión con Dios. Buscarlo, encontrarse y tener comunión con Dios. Su pueblo Israel, al mirar y venir al tabernáculo para traer su ofrenda, podía recordar que el mensaje del cielo era que Dios estaba interesado en tener comunión con ellos. No hay nada que produzca mayor deleite en el corazón de Dios que el encontrarse con sus amados. Todo esto David lo aprendió en su propia
su propia experiencia, llegó a saber que no hay límites para encontrarse con Dios. Porque David aprendió que si tan solo el corazón está dispuesto y lo busca, puede encontrarse con su Dios. No se trata de lo que yo quiero hacer, sino de lo que Dios ha determinado hacer. Y si en el corazón está la intención y la decisión, Dios está pronto para manifestarse. David, en su propia experiencia, pudo reconocer que podía encontrar a Dios bajo el cielo estrellado en la noche oscura. Y a partir de esa experiencia, él escribe el Salmo 19. Pero David también sabía que él podía, a través de esa presencia del Señor, disfrutar de dulce comunión con el amado. Otras veces David estuvo consciente de la presencia del Señor en un lugar que muchas veces nosotros no imaginamos, escondido en una cueva. Y pudo entender que aún allí, escondido, porque estaba siendo perseguido, él podía tener plena certeza de la presencia de Dios y entender que es posible estar delante de Dios, aún en una cueva, si en el corazón hay temor de Dios. Las Escrituras nos dan testimonio de ese tiempo cuando David habitó en cuevas. Lo cuenta en 1 Samuel capítulo 22, donde dice que David, huyendo del rey Saúl, se refugió en la cueva de Adulam. Y habiendo pasado un tiempo, la Escritura señala que David, escondido en la cueva, un tiempo largo después, porque él huyó durante muchos días para que el rey Saúl no cometiera su propósito de cegar su vida. Y un día, en un momento determinado, dice que David pudo ver, escondido en la cueva, que allí estaba a su merced su enemigo más feroz, el rey Saúl. 1 Samuel capítulo 24 dice, versículo 1, y aconteció que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engai, un lugar allí. Entonces Saúl, versículo 2, tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David a ese lugar. Versículo 3, llegó unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró allí para hacer su necesidad. Tenía puro el hombre y tenía que cuidar su físico, pero en esa cueva estaba David. Y dice la Escritura que allí, sentados en los rincones de la cueva, los hombres de David, versículo 4, le dijeron, mira, este es el día del que te habló el Señor. Hasta menciona las Escrituras como testimonio para darle confianza a David de ejecutar la sentencia. Este es el día que te habló el Señor. He aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Dice que David, tentado por la ocasión, se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl, sin que Saúl se diera cuenta. Aconteció después de esto, versículo 5, que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ese era el mensaje: estoy aquí, estás a mi merced. Pero ese allí cuando el Espíritu de Dios, el cual David se había acostumbrado a
de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Wow. Por la palabra de Dios, querido hermano, voy a ir cerrando el mensaje. Podemos entender que la presencia de Dios no está limitada a un lugar. Lo puedo experimentar bajo el cielo estrellado, la noche más oscura, o lo puedo experimentar escondido en una cueva. Lo puedo experimentar en el descanso del living de mi casa, como lo puedo experimentar en el lugar más oscuro de la noche de mi vida, en donde parece que ya no hay una salida. Allí la presencia del Señor puede ser una gloriosa realidad y una hermosa necesidad. David supo entonces que la presencia de Dios era lo más importante de su vida, sin importar el lugar, sin tener en cuenta las circunstancias. El lugar más alto donde el alma puede estar es en la presencia de Dios. Pero David aprendió que para reconocer la presencia de Dios, lo fundamental es buscar a Dios de corazón. Estar dispuesto a escuchar y obedecer aun cuando Dios hable como si fuera tan solo un susurro. Pero el corazón que está inclinado está pronto para reconocer las manifestaciones más pequeñas de la presencia de Dios. El corazón inclinado es un corazón que puede disfrutar de la presencia y tener verdadera comunión con Dios. Es en la comunión con Dios donde descubro su hermosura y soy enseñado por la palabra mediante el Espíritu Santo. Debemos saber y entender que Dios es Espíritu y está presente en todos lados. Él es omnipresente. Si los hermanos de la alabanza pueden pasar. Dios no está limitado por un cuerpo. La persona del Hijo de Dios hoy permanece en un cuerpo glorificado, porque Él se encarnó. Resucitó y tiene un cuerpo glorificado. Pero en verdad, el que se mueve en medio de nosotros, aquí en esta experiencia de la tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Debemos saber que Dios es omnipresente, no está limitado por un cuerpo, no tiene límite de espacio y por lo tanto está presente en todo lugar al mismo tiempo. Él es omnipresente. Dios no está limitado por el tiempo. Dios es eterno. Está presente en todo momento de la historia y por lo tanto todas las generaciones tienen la oportunidad de conocer y experimentar la presencia del Dios vivo y verdadero. Dios es un Dios perfecto. Él no tiene límites. Dios es todo lo que un Dios debe ser. En Él no falta nada. ¿Qué es importante entonces? Buscar a Dios de corazón. Como respuesta al clamor de David, Dios le dijo: buscad mi rostro. Y en esa búsqueda, el corazón debe estar inclinado, pronto para reconocer la
la voz de Dios. Porque es así cuando recibimos el testimonio de Dios en el corazón. Y el alma es receptiva y está pronta para caminar en obediencia. La presencia del Señor es una hermosa y gloriosa realidad. Cuando habito en la presencia de Dios, puedo levantar cánticos de gratitud y alabanzas al Señor, aún en medio de las experiencias más oscuras de la vida. Puedo decir en la presencia de Dios confiar y descansar, porque sé que Dios es bueno y fiel, y Él manifestará su gracia y poder respondiendo a mi clamor. Dios está presente en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Pero cuando le busco de corazón y escucho su voz, y mi alma está pronta y receptiva para caminar con Él en obediencia, puedo comprobar que su presencia es tan real como necesaria. Te invito a estar en pie. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz. Como bien señalaba el escritor, es más poderosa que espada de dos filos. Aleluya. Es palabra que está activando tu obra, Señor, a fin de que podamos reconocer la realidad de tu presencia, y en esa presencia descubrir cuán necesario es para nuestra vida. Nuestra alma lo sabe bien, porque cuando tú, Señor, manifiestas tu presencia, esa palabra que es como espada de dos filos, ministra nuestra vida interior, separando el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de encaminar nuestros pasos por esa senda segura en la cual tu presencia será, Dios mío, la roca de nuestro corazón, ese lugar más alto en el cual el alma puede estar y así disfrutar de tu hermosura, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos enseñes a guardar y a atesorar tu palabra, para ponerla por obra en el tiempo justo de tu perfecta voluntad. Señor, gracias por tu presencia. Tú un día te presentaste entre los hombres, hiciste tabernáculo, manifestando la gracia y la misericordia que proviene del amor de Dios. Y en aquella obra perfecta del Calvario, tú, Señor, nos reconciliaste con el Padre, trayendo el perdón, liberándonos de toda carga, de todo peso del pecado, y llevándonos, Señor, a encontrar la paz que solo es posible en tu presencia.
a tu mesa. Para darte a ti, Señor, la honra, el honor, la alabanza, manifestar que tuyo, Señor, es el reino, que tuyo es el poder y tuya la gloria. Por eso, Padre, te rogamos en esta mañana que tú nos acerques a tu mesa.